Como le decía, hoy invitamos a un economista a conversar con nosotros. Se trata de Hernán Lechner, que les quiero presentar. Es el presidente de CEPA, un centro de investigaciones económicas que habitualmente nos hace conocer sus conclusiones sobre la situación coyuntural mes a mes de la economía argentina, sobre todo vinculada a los temas que hacen a la economía popular, por así decir, precios, salarios y todo lo que tiene que ver con su bolsillo. Hola Hernán, bienvenido. Gracias. Bueno, hagamos una breve síntesis. ¿Cómo empieza el año económico en la Argentina? Bueno, con aumentos, ¿no? No digo ninguna cosa que nadie sepa que no se a esta altura del ¿no? partido. Venía repasando los aumentos y la verdad que son muy significativos y mucha cantidad. Gas, luz, peajes. Probablemente haya en marzo un aumento de al menos $1 en la nafta por la aplicación del impuesto a los combustibles del año pasado, que toma el último trimestre del año 2018 y la variación de precios o de inflación, sí, de precios de determinados productos. Prepagas, naturalmente el alquiler va a tender a aumentar, se está hablando de entre el 25 y el 30%. Digamos, en todo lo que tiene que ver con los precios regulados está previsto un aumento, un sensible aumento. Da la impresión, el gobierno da la impresión que tiene en agenda que estos aumentos sean al menos en el primer semestre. Hay un signo de interrogación en el segundo semestre. Puede estar atado esta cuestión a la cuestión o relacionado con la cuestión electoral. No me queda claro que efectivamente no haya aumentos, no estoy diciendo eso. Decir, vos decís que por razones electorales van a tender a que los aumentos se concentren en el primer semestre. Eso está claro, que en el primer semestre está previsto de esta forma y de hecho los anunciaron a final del año pasado, claro, para alejarse de alguna manera de lo que tiene que ver con la cuestión electoral. Lo que no me animo a confirmar es que en el segundo semestre no vaya a haber nuevamente aumentos. De hecho, en gas y electricidad va a volver a haber, tal vez post-elecciones, post-octubre, pero está previsto. Bueno, vos sabés que desde 2016 está previsto 2 aumentos por año, al menos en gas y electricidad. En agua es posible que no haya en el segundo semestre, pero porque los 2 aumentos están previstos en el primer semestre, enero y mayo. Y después resta ver qué va a pasar con el resto de los precios no regulados, diría, que están mayoritariamente atados al tipo de cambio en muchos casos y que, bueno, dependerá de la evolución del dólar en un escenario. Alguno puede decir, bueno, pero han controlado el dólar en este tiempo. El dólar se ha parado en su salto gigantesco que pegó el año pasado. Sí. Y deja una sensación de que está controlado. ¿Está controlado, exactamente. Ahora, una devaluación de arriba del 80%. Una parte importante de eso se fue a precio, digamos. Si uno dice, bueno, ¿cuánto fue la inflación el año pasado? 47,6. Es decir, una parte importante terminó en precios. Hay una tendencia a aumentar de algunos precios, pero digamos, la duda principal es qué va a pasar con el tipo de cambio si el gobierno logra, yo diría 3 escenarios. Si pretende sostener en este nivel de apreciación, que es lo que dice en principio el presupuesto, que habla de un dólar de 41, es decir, un escenario de apreciación promedio de todo el año, es decir, tener que lograr llegar a fin de año más o menos en ese nivel. Un segundo escenario más vinculado con este esquema de bandas. Es bastante contradictorio que el gobierno, por un lado, te dice en el presupuesto una cosa, pero el Banco Central tiene una serie de instrucciones distintas a las que dice el presupuesto. Determina el presupuesto. Y que probablemente implique un tipo de cambio más, digamos, en línea con lo que estiman las consultoras ortodoxas, y que probablemente hable de un tipo de cambio a fin de año más cercano a los 50 pesos. Y después un tercer escenario más parecido al del 2018, donde, bueno, se te escape el dólar y el escenario sea mucho más inestable. Yo el primero claramente lo descarto. Creo que si el gobierno tiene mucho éxito, tiene el segundo escenario, es decir, un dólar de 45, 46, 48. No descarto
que se les vuelva a escapar porque la estructura económica de la Argentina hoy en términos de tipo de cambio es de desregulación absoluta, con lo cual en cualquier momento se te dan vuelta las inversiones mayoritariamente que hay en la Argentina, que son inversiones de cortísimo plazo, y te hacen un desastre. ¿Y esto cómo influye en la relación precios-salario? No, a ver, el año pasado vos tuviste una inflación de casi el 48 contra salarios que en promedio, cuando uno ve el promedio de los salarios registrados, Sí. es del orden del 30. Paritarias de algunos gremios que superaron eso, tal vez comercio, camioneros, todas por debajo de la inflación, excepto aceiteros, todas las demás por debajo de la inflación, pero algunas no salieron tan mal. Y una parte importante por debajo de eso. Es más, la mediana está por debajo, está en 28. ¿Qué es la mediana? Y bueno, digamos, si yo cuento la cantidad de trabajadores, ¿cuál es el punto donde la mitad de los trabajadores está por encima y cuánto por debajo, o el 50% por debajo? Bueno, eso está por debajo del 30. Claro. Con lo cual, bueno, hay un sesgo a perjudicar en términos cuantitativos a los trabajadores. Perdieron 12, 13, algunos 15, 20 puntos de poder adquisitivo. En promedio estamos hablando de 12%, cuando nos remitimos en los últimos 3 años un poco más, estamos entre el 15 y el 20%. ¿Qué puede pasar este año? Bueno, recién planteaba un poco el escenario de las posibles estimaciones de inflación. De nuevo, las consultoras ortodoxas están hablando de una inflación de entre el 29 y el 30%. Esto dice el REM, dicen las consultoras en general, el promedio da 29. Si yo te pregunto, ¿cuánto van a ser las paritarias este año? Yo me imagino que es difícil que superen el 30%. Claro. No, digo, me imagino más bien a los gremios diciendo, bueno, si me das el 30, firmo. Claro. Conclusión. En el mejor de los escenarios, los gremios están pensando no perder poder adquisitivo en el 2019, lo que consolida la pérdida de poder adquisitivo del 2018. Con respecto al 2019, pero ya perdieron lo del 2018. No recuperan nada de lo perdido. Claro. Y estoy hablando en el mejor de los casos. Sí, sí. ¿No? Porque también puede pasar el escenario inflacionario que recién decía, que la inflación finalmente sea del 35, del 40, y vos tengas paritaria del 30, ¿no? Y vuelvas a perder. Digamos, ¿cuál es la finalidad con la que el gobierno genera esta magnífica transferencia de ingresos? Porque, digamos, la diferencia entre el aumento de los precios y el aumento de los salarios, ese 15-20%, alguien se lo queda, y en general se lo queda el que tiene que pagar salarios, no el que cobra. Sí, hay un doble juego ahí. ¿Ah? En general no se suele analizar y hay relativamente poca información, o escasa diría, para hacer ese análisis, porque para pensar eso hay que ver la morfología del mercado. No es lo mismo una pyme que una empresa grande. En general todos remarcan, ahora, la pyme el problema es que ajusta por cantidad. ¿A qué me refiero? Bueno, la pyme de San Martín, está bien, le aumenta el insumo que compra, le aumenta el 50% del año pasado, pero no puede llevar todo a precio, porque si lo lleva todo a precio no vende. Claro. Y si lo llevó a precio cayeron sus ventas, con lo cual de alguna forma u otra se redujo su margen de rentabilidad. La tasa de ganancias se disminuyó. Entonces, el tipo, no sé, despidió gente, condenable si se quiere, pero es un escenario donde está hablando de quién es el más derrotado de este modelo. Sí, señor. No pasa lo mismo con el segmento. No pasa lo mismo con algunas actividades y no pasa lo mismo con las grandes empresas. Con las grandes empresas del sector industrial, la verdad que el año pasado la pasaron mal igual. El caso más paradigmático es Arcor, que de todas formas, fíjate, no le fue tan mal en términos productivos o de ventas, a pesar de que hubo caída de ventas, sino que, como paradigma de este modelo, el gran problema fue que se endeudó en dólares y la devaluación lo mató. Ahora, las pymes sí, las pymes le están yendo todas mal. Cuando lo cruzo por actividad, ahí también, y quizás es el primer cruzamiento que uno debería hacer. ¿Por qué? Y porque todo lo que es sector energético le fue bien, en general no hay pymes en el sector energético, todo lo que es agro le fue bien, a lo que serían las pymes, es decir, las economías regionales no le fue bien a los exportadores sojeros y tal vez a los grandes productores sojeros o de alguna actividad. Es decir, en términos de actividades... energía, agro... y financiero.
Que Y lo tampoco mismo. hay pyme. Tampoco hay pyme, con lo cual los tres grandes ganadores son de empresas más bien grandes. Entonces, pero además en el sector industrial, digamos, la morfología, la pyme le va claramente mal, peor a la textil que tal vez a algún otro sector, supongamos, textil, calzado muy mal, algún otro. Al único que le quedaba en el sector industrial que le estaba yendo más o menos bien era la maquinaria agrícola, que cayó estrepitosamente 30%, no, un poco menos, me parece 15% a finales del año pasado, con lo cual ni siquiera ese segmento, a la industria le fue toda mal. Pero fíjate, en el 2017, esto también es importante analizar, les va mal en el 2016. En el 2017 recuperan un poquito de lo que perdieron. Pero la curva de trabajadores en el sector industrial nunca dejó de caer. Claro, es decir, exactamente. cuando recuperaron algo, recuperaron en términos de producción, pero no en términos de contratación. Claro. Y en el 2018 les fue muy mal y despidieron, con lo cual ahí se vuelven a unir las curvas en términos de caída. Pero bueno, a la industria le va mal, a las más grandes, digamos que sortean un poquitito mejor la crisis, ¿no? Eso. Estamos conversando con Hernán Lechner, economista, como usted ve, y vamos a ir a un corte, pero le voy a dejar una pregunta a Hernán para cuando volvamos. Este es el diagnóstico. ¿Cuáles serían las 5 medidas que hay que tomar para revertir esta situación? Me lo contestás cuando volvamos. Dale. Gracias, Hernán. Ya volvemos.